El alumno rebelde. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia inaugural del Máster Culturas Árabe y Hebrea, Al-Ándalus y Mundo Árabe Contemporáneo. Con esta actividad iniciamos el curso académico, el curso de actividades, puesto que las clases ya han comenzado, como bien saben los alumnos y alumnas aquí presentes, a finales de octubre con la asignatura virtual. Como es lógico, ya tuvimos una reunión con el alumnado en su momento, donde se le explicó una serie de cuestiones del máster y ahí se le dio la bienvenida como correspondía. Este acto es el inicio, como he dicho, de las actividades culturales y también queremos de esta manera dar la bienvenida a profesores que nos acompañan como a otras personas interesadas en la temática de la conferencia inaugural. Para el alumnado, como le he comentado a través del email, es una actividad obligatoria, por lo que les ruego que firmen el documento que está pasando de asistencia y luego ya me pondré en contacto con ellos para los que no han podido asistir a la misma. El Máster Culturas Árabe y Hebrea, que tengo aquí algunos folletos por si alguien está interesado, además de lo que he pasado por ahí, como bien saben los asistentes, si no lo recuerdo, es ya el sexto año que está en funcionamiento, es el sexto año, un máster que se está consolidando dentro del panorama de posgrado no solamente de la Universidad de Granada, como es lógico, sino de España, o incluso es el único de estas características actualmente en Europa, que aúna, como saben muchos de los asistentes, varias disciplinas, varias temáticas, muy multidisciplinar, y que de alguna manera pues viene a cubrir unas necesidades formativas a nivel de posgrado que habíamos registrado en nuestro entorno académico. Dicho eso, paso a presentar a nuestro invitado, que es lo importante de hoy, que es Javier del Barco, al que ya agradezco en primer lugar su amable aceptación de nuestra invitación a esta conferencia inaugural. Javier del Barco, muchos de los asistentes ya lo conocen, se especializó en estudios de hebreo y arameo en la Universidad Complutense de Madrid, también hizo estudios de español, lengua y literatura española en la UNED y se doctoró en el 2001 por estudios hebreos en la Complutense. Actualmente es científico titular del CSIC, del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo, dentro del Departamento de Estudios Judíos e Islámicos. La trayectoria de Javier del Barco es prolífica, sería muy complicado resumirla. Diré aspectos básicos como que es especialista en codicología y paleografía hebrea y también en la historia de los manuscritos y los incunables hebreos desde final de la Edad Media hasta principios de la moderna. Su línea de investigación principal se ha centrado en cuestiones relativas al estudio y la interpretación del libro como un objeto histórico y cultural. Nos referimos evidentemente al libro hebreo. Además, en la relación entre el objeto y el texto, la práctica de la lectura, el uso y la labor de compilación de manuscritos e incunables. Además, también ha dedicado parte de su investigación a la circulación y transmisión del libro hebreo en el periodo mencionado de final de la Edad Media hasta inicios de la moderna, en particular. Ha sido responsable de varios proyectos de investigación, su producción científica es muy extensa, tanto artículos, capítulos de libros, entrega de enciclopedias, libros, etc. De sus libros yo he querido destacar tres. Uno que sería el catálogo de manuscritos hebreos de la Comunidad de Madrid, que salió entre el 2003 y el 2006, un poquito más adelante el 2008, el catálogo de manuscritos hebreos de la Biblioteca de Montserrat, y en el tiempo, en el 2011, salió dentro del proyecto Bibliothèque Nationale de France, los Hébreux en emprunt 2, le manuscrit de la Bible hébraïque, manuscrit en caractère hébreu conservé dans la Bibliothèque publique de France. Es asiduo ponente de conferencias, comunicaciones y bueno, pues hoy nos va a presentar una conferencia que como sabéis, los que habéis asistido a más de una conferencia del máster, intentamos que cada año vaya articulándose árabe, hebreo, medieval, clásico, contemporáneo.
tocaba dentro del ámbito medieval moderno hebreo, y él ha decidido impartir una conferencia cuyo título es Gramática y exégesis hebreas en la primera mitad del siglo XVI, la producción manuscrita de Alfonso de Zamora, tema que a mí me va a interesar muchísimo, aunque esté completamente alejado de mi línea de investigación, y más con su prolífica y elocuente oratoria a la que nos tiene acostumbrado. Pues sin más, una vez más, agradecer la amable acogida de nuestra invitación y le ofrezco la palabra al conferenciante. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien al fondo? Muchas gracias, Antonio, por esta invitación. Gracias, Lorena, también. Quiero agradeceros especialmente esta invitación, de la cual estoy muy contento de estar aquí, porque en esta universidad y en este departamento pues me siento muy a gusto. Así que os reitero mi agradecimiento. El tema de esta charla de hoy, quiero explicar un poco la génesis, ¿no? La génesis del tema del que voy a hablar hoy. En los últimos 2 años y medio aproximadamente, la Universidad Complutense de Madrid emprendió un gran proyecto de catalogación general de todos los manuscritos de la Biblioteca Complutense. Todos los manuscritos, lógicamente, del Fondo Histórico, es decir, la Biblioteca Histórica de la antigua Universidad Complutense en Alcalá de Henares. Bien, ha sido un proyecto muy interesante, muy grande. Ya digo que se ha tratado de volver a estudiar y catalogar toda la colección de manuscritos de la Universidad Complutense. El pasado mes de marzo se presentó un nuevo catálogo, un libro estupendo, no porque participe yo, sino porque ahí es un libro estupendo, de verdad, y viene un poco a suplir la falta de un moderno catálogo que incluya ya estudios pormenorizados de los manuscritos de la Complutense, ya que el único inventario, vamos a decir, completo de manuscritos de la Complutense que existía hasta la fecha era el de Villamil-y-Castro del siglo XIX. Un inventario pues, que era muy sucinto y en el que no había descripción codicológica y había muchísimas cosas, muchísima información que era necesario añadir. En el transcurso mientras estuve trabajando con los manuscritos hebreos de la colección de la Complutense, pues tuve la oportunidad de volver a ver algunos manuscritos de este personaje, Alfonso de Zamora, del que voy a hablar, y volviendo a estudiar esos manuscritos, bueno, pues me surgieron una serie de preguntas, sobre todo, y también algunas ideas, un par de hipótesis que me parecía que merecía la pena desarrollar un poco más y trabajar un poco más sobre eso. De manera que lo que voy a presentar aquí precisamente es, bueno, pues estas ideas, preguntas que me surgieron y alguna hipótesis que pude formular después de volver a estudiar estos manuscritos de Alfonso de Zamora en la Universidad Complutense. Bien, en 1975, Ángel Sáenz Vadillos, que fue catedrático de esta universidad y después en Madrid, publicó un artículo titulado, seguramente casi todos lo conoceréis, 3 gramáticas hebreas españolas de la primera mitad del siglo XVI. En él, Ángel se preguntaba de la siguiente manera la razón por la cual, hasta la fecha, ninguno de los estudios generales sobre el hebraísmo cristiano y la gramática hebrea mencionaba ningún autor español. Él se preguntaba con estas palabras, y cito: ¿será posible que en la España de los reyes católicos y de Carlos I, que produciría tantos y tan competentes especialistas en la gramática latina y griega, dejara totalmente olvidado el campo del hebreo, en el que había tenido durante siglos la preeminencia indiscutible? Fin de la cita. Bien, el propio Ángel se respondía a sí mismo negativamente, ¿no?, a esa pregunta, y describió en ese artículo pues, las entonces poco conocidas obras sobre gramática hebrea
escritas por 3 humanistas españoles de la primera mitad del siglo XVI: Antonio de Nebrija, Martín Martínez de Cantalapiedra y, en tercer lugar, el converso Alfonso de Zamora. En efecto, el olvido o el desconocimiento del hebraísmo español durante la primera mitad del siglo XVI ha sido en general persistente hasta hace pocos años, y solo recientemente se ha prestado cierta atención a la actividad realizada por algunos hebraístas, como los que acabo de mencionar, en el contexto del humanismo español, actividad desarrollada alrededor de proyectos como el de la Biblia Políglota Complutense y patrocinada por las élites nobiliarias y eclesiásticas. Bien, la edición de la Biblia Políglota Complutense en la Universidad de Alcalá marca sin duda la actividad humanística en las primeras 2 décadas del siglo XVI en torno al estudio de los textos originales de la Biblia, en hebreo, arameo, latín y griego, bajo la tutela y el patronazgo de su promotor, el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien fue, como todos sabéis, arzobispo de Toledo, cardenal primado de España, inquisidor general y regente de Castilla por 2 ocasiones. Bien, Cisneros logró reunir en Alcalá, alrededor del proyecto de la Biblia Políglota, a algunos de los más notables teólogos, humanistas y gramáticos de las lenguas originales de la Biblia. Entre ellos, y solo por recordarlo, Hernán Núñez de Toledo y Guzmán, el comendador griego también llamado el Pinciano, Pedro Sánchez Ciruelo, Diego López de Zúñiga, Juan de Vergara, los conversos Pablo Núñez Coronel y Alonso de Alcalá y, por supuesto, Alfonso de Zamora. La importancia y significación de la políglota de Alcalá han sido tratados en numerosos estudios. Yo no me voy a detener aquí a hablar sobre la políglota, porque para el propósito que aquí nos ocupa mencionaré en particular, bueno, no se ve muy bien, pero este es el inicio de la pequeña gramática hebrea que se imprime en 1515 junto con el volumen 6 de la Biblia Políglota. Esta pequeña gramática está atribuida a Alfonso de Zamora en todo o en gran parte. Bien, esta pequeña gramática lleva el título de Introductiones Artis Grammaticae Hebraicae, el mismo título que llevó la edición aumentada que en 1526 publicaría Alfonso de Zamora con el impresor Miguel de Eguía, y a la que me referiré un poco más tarde. No es la primera gramática hebrea impresa en latín, ya que Johann Reuchlin había publicado en 1506 su De Rudimentis Hebraicis, pero, aunque esta no es la primera, como digo, sí refleja el hecho de que en los círculos de Alcalá se había empezado una labor no solo de edición de los textos originales de la Biblia, sino también de estudio y recopilación del saber gramatical de las lenguas en que estaban escritos esos textos originales, incluyendo, naturalmente, el hebreo. En esa misma época, Alfonso de Zamora, gran conocedor de la tradición gramatical hebrea sefardí, lógicamente, y con una notable formación rabínica y exegética, comenzó a recibir numerosos encargos relacionados precisamente con el estudio de la lengua hebrea y la exégesis judía medieval, con el objetivo de satisfacer tanto la demanda de algunos clérigos en la órbita de Cisneros, pertenecientes a la élite eclesiástica, como las necesidades materiales de consulta y estudio para el desarrollo de la enseñanza en la Universidad de Alcalá. En ese contexto, mientras continuaba trabajando en la edición de la Biblia Políglota, Alfonso de Zamora copió en 1516, por encargo de la universidad y con el permiso de Cisneros, un manuscrito que contiene el Sefer Michlol y el Sefer Shoashim de David Kimchi, también el Mahalach o Gramática de Moshe Kimchi y otras obras gramaticales menores. Ese manuscrito, que hoy en día se encuentra en la Universidad de Salamanca, el manuscrito número 6 de la Universidad de Salamanca, contiene una larga e interesante anotación de Zamora en la que, entre otras cosas, dice, y cito: estando trabajando en la redacción de la Biblia Políglota,
he terminado de copiar este libro con las obras gramaticales, con gran trabajo porque estaba muy ocupado bajo las órdenes de Cisneros enseñando la gramática hebrea a los principiantes, aquí en la Universidad de Alcalá y antes en la de Salamanca. Sabe que en el tiempo en que don Fray Francisco Jiménez de Cisneros era arzobispo de Toledo, y por su gran deseo de comprender todas las lenguas, ordenó que se copiara y publicara en la lengua romana, que es latín, el libro de las raíces de David Kimji. Y debido a que no había en España libros disponibles de los cuales copiarlo, el libro de las raíces, sino solo uno, que además era imperfecto, los copistas, por esa razón, descuidaron algunas cosas en la copia, se supone. Fin de la cita. Bien, esta mención a una traducción latina del Sefer HaShoashim ordenada por Cisneros es enormemente interesante, en primer lugar porque refleja el interés de Cisneros en disponer de herramientas para enseñar el hebreo en Alcalá. En segundo lugar, porque esta traducción, de haberse completado, no se ha conservado. Y en tercer lugar, porque no está claro que ni siquiera se hubiera llevado a la imprenta. Parece que Alfonso de Zamora tuvo acceso a la traducción, quizá en forma de borrador antes de imprimirse, o pudo haber colaborado en ella como revisor o corrector. Y elaboró una lista de los términos que faltaban en esta, y que anotó precisamente en este manuscrito número 6 de Salamanca, que contiene las obras gramaticales de los Kimji. La pregunta que surge lógicamente es ¿qué manuscrito del Shorashim, puesto que dice que no había en España ningún manuscrito más que uno solo del cual copiar el Shorashim, qué manuscrito del Shorashim se había utilizado para realizar esta traducción? El único disponible en ese momento, según Alfonso de Zamora, y que fue consultado por él. En la Universidad Complutense de Madrid se conservan dos manuscritos del Sefer HaShoashim que fueron consultados y anotados por Alfonso de Zamora. Uno de estos, el que se ve en la imagen, el manuscrito número 17, es una copia de la segunda mitad del siglo XV realizada por dos escribas, el segundo de los cuales escribió un colofón, del que no tengo foto, pero en ese colofón dice, y le cito: yo, Aarón Cohen, terminé este libro para el agradable, extraordinario, inteligente y honorable Yosef ben Javid, hijo del honrado y honorable don Isaac ben Javid, que tenga su descanso en el paraíso. Que Dios en su misericordia le conceda el poder meditar con él, con el libro, a él y a sus hijos y a todos sus descendientes tras él, y que se adhiera a su corazón su ley y se aleje de su corazón la maldad y la mentira por su verdad. Bien, este es un colofón con una fraseología bastante habitual en los colofones de los manuscritos hebreos medievales. El manuscrito contiene abundantes anotaciones marginales en hebreo y en latín de la mano de Alfonso de Zamora. En la mayor parte de los casos, anotaciones identificando las citas bíblicas. Ahu, en su tesis doctoral presentada en 2016, afirma que fue este manuscrito el que se utilizó como fuente para la traducción al latín ordenada por Cisneros, y apoya su argumento en que los términos anotados por Zamora en el manuscrito número 6 de Salamanca, que he mencionado antes, como ausentes del borrador de la traducción latina, son precisamente los términos que faltan en el manuscrito número 17 de la Universidad Complutense. Sobre este manuscrito, Ahu indica además que formaba parte de un lote de 5 libros que fue adquirido por Jorge Baracaldo, secretario de Cisneros, en junio de 1508. Por tanto, probablemente también sea este manuscrito el que pudiera utilizar Zamora como una de las fuentes de su propia gramática hebrea, impresa en 1515 con el volumen sexto de la Biblia Políglota.
El otro manuscrito que contiene el Sefer HaShoashim en la Universidad Complutense de Madrid es este que se ve en la imagen, el manuscrito número 21. Un manuscrito de finales del siglo XIII o comienzos del siglo XIV, copiado en la península ibérica. En él, Alfonso de Zamora no escribió anotaciones en los márgenes, sino que suplió los folios que faltaban, 16 folios en total. Uno de ellos es el que se puede ver en la imagen de la derecha. Esta es una actividad, la de suplir folios, ¿no?, que faltaban en los manuscritos, que Zamora realizó con asiduidad mientras estuvo en la Universidad de Alcalá. Copió el texto que faltaba en numerosos manuscritos incompletos para poder usarlos en tareas docentes y para que los estudiantes y otros profesores pudieran consultarlos sin faltas. Por lo general, Zamora escribió en casi todos los casos, al final de los manuscritos en los que intervino, anotaciones en las que mencionaba el número de folios que suplía y la fecha en la que había terminado la tarea. En este caso concreto, la anotación, como se puede ver en la imagen, está incompleta y no podemos conocer la fecha en la que trabajó con este manuscrito. Bueno, no se puede leer aquí, pero únicamente aquí... Bueno, aquí tienen que hacer un acto de fe, ¿de acuerdo? Aquí en esta línea pone Beyom Bet, Yud Aleph, Yamim. La palabra Yamim está incompleta, de manera que solamente sabemos que era, pues eso, Beyom Bet, Yud Aleph, Yamim. No conocemos el mes ni tampoco conocemos el año en el que copió, porque falta toda esta parte del folio. Lo que ha ocurrido aquí es algo que ocurre frecuentemente en los materiales que Alfonso de Zamora copia para suplir folios en los manuscritos, y es que copia el texto que falta en papel y la tinta que utiliza es una tinta ferrogálica que corroe el papel con el tiempo. De manera que en este caso el resto del texto más o menos se conserva bien, pero hay otros casos en los que los folios están o muy sombreados o la tinta ya... ha prácticamente destrozado el papel y no se puede leer. Bien, sobre este manuscrito decía que no podemos conocer la fecha en la que Alfonso de Zamora intervino en él, porque falta este fragmento, pero Ahu Bajó señala que el manuscrito pudo haber sido enmendado por Alfonso de Zamora hacia 1516 o 1517, después de que fue adquirido para poder disponer de un ejemplar suplementario del Shorashim de Kimchi. Recordemos que hasta la fecha el único ejemplar del Shorashim de Kimchi que había es el que hemos visto antes. Como curiosidad, encontramos en el folio 1 de ese manuscrito que contiene el Sefer HaShoashim un folio intruso, que es este. Contiene el título del Sefer Michlol, como se puede ver, de Kimchi, y el inicio del poema introductorio de esa obra. Bien, este folio lógicamente no pertenece a este manuscrito con el Shoashim, sino que es un folio que Zamora copió para añadir a otro manuscrito en la Complutense, el manuscrito número 20, que vamos a ver después, y que en algún momento quedó desprendido de la tapa, ya que es el folio número 1, y posteriormente fue reencuadernado por error en este manuscrito en vez de en el que le correspondía. Esto ocurrió probablemente a principios del siglo XVII, cuando todos los manuscritos de la Universidad de Alcalá fueron inventariados, revisados y reencuadernados. Existe un tercer manuscrito del Sefer HaShoashim con anotaciones de Alfonso de Zamora en la Biblioteca Nacional de España. Es este manuscrito en la imagen. En esta copia, Zamora incluye una interesante nota, que es la que vemos aquí, que, bueno, por desgracia no se ve muy bien en la imagen, pero yo voy a traducirla. La nota dice aproximadamente: dijimos al obispo de Coria, dice aquí, Neemar le Cohen Coria,
Ahora hablaré sobre la identificación de ese término. Dijimos al obispo de Coria que estudiara los comentarios de los profetas sin puntos vocálicos, dice Alfonso de Zamora, para que se vanaglorie, el obispo de Coria, ante Sánchez y sus compañeros, que no saben leer sin puntos vocálicos, ya que él posee comentarios sin puntos vocálicos, como corresponde a un gran señor. Para mí será más descansado y me requerirá menos esfuerzos, dice Alfonso de Zamora en esta nota. Bien, esta anotación es muy interesante, primero por la identificación, o porque la identificación de Coria como obispo de Coria, que hizo Jesús de Prado, quien estaba trabajando en una tesis doctoral sobre Alfonso de Zamora. Y este obispo de Coria, que fue identificado, como digo, por Jesús de Prado, como Francisco de Mendoza y Bobadilla. Primero obispo de Coria, a partir de 1533, luego de Burgos, quien estudió en Alcalá latín, griego y hebreo. La anotación hace patente su interés en poder leer en hebreo los comentarios a los profetas y el consejo de Alfonso de Zamora de que lo hiciera con textos sin vocalizar, tal y como aparece el texto en los manuscritos hebreos medievales. Tal interés se materializó en 1541 precisamente en el encargo que Mendoza, este obispo de Coria, hizo a Alfonso de Zamora de una copia del comentario a Isaías de David Kimge. Volveré a mencionarlo después. La menciona este Sánchez, identificado por Jesús de Prado como Diego Sánchez de la Fuente, antiguo alumno de Alfonso de Zamora, como alguien que no es capaz de leer sin puntos vocálicos, da muestra de la no muy buena opinión que Zamora tenía sobre él. Y junto a la mención del obispo de Coria nos ayuda a datar esta notación alrededor de 1534. Este mismo manuscrito contiene otra anotación de Zamora. Bueno, aquí son dos, pero la que nos interesa es esta primera de aquí. Empieza aquí, no lo veo ni yo. Yom He, me parece, sí. Yom He, Yud Vav, Yamim, Lehodesh, agosto. Es una anotación en la que, como he mencionado antes, esto es bastante habitual en los manuscritos que Alfonso de Zamora, con los que trabaja, hace anotaciones, suplefolios, etc., pues nos dice la fecha en la que él ha trabajado con el manuscrito. Y dice esta anotación, día 5, exactamente Yud-He, a 16 días del mes de agosto del año 1526 del nacimiento de nuestro Salvador Jesús Mesías, hablé y dije que no se cumplirían las palabras del profesor Antonio de la Fuente. Lo tenemos aquí, Antonio de la Fuente. Antonio de la Fuente. Pues yo digo que él pondrá en pie la Universidad de Alcalá de Henares. No sabemos exactamente el asunto al que se refiere Zamora en relación con la universidad y el profesor Antonio de la Fuente, pero esta nota confirma que ya en 1526, que es la fecha que menciona, Alfonso de Zamora tenía acceso a este manuscrito del Shoashim, lo cual es relevante porque es precisamente en ese año, en 1526, cuando Zamora publica la edición exenta de su gramática hebrea, para la que, por tanto, pudo haber consultado también este manuscrito, además de los otros dos que acabamos de ver. Bien, voy ahora un poquito más atrás en el tiempo. Unos años antes, justo después de la muerte de Cisneros, en 1517, Alfonso de Zamora había recibido el encargo de uno de sus colaboradores en la Biblia políglota, Diego López de Zúñiga, para que realizara una copia de un compendio de gramática hebrea
parecido al manuscrito número 6 de la Universidad de Salamanca que he mencionado al principio. Sobre el comitente, el teólogo Diego López de Zúñiga, Avellaneda y Velasco, recordemos, editó el texto del Nuevo Testamento para la Biblia políglota, texto que llegó a imprimirse en 1514, 2 años antes de que Erasmo publicara su texto, el Novum Instrumentum Omne, aunque la edición de López de Zúñiga no pudo publicarse, aunque estaba impresa, no pudo publicarse hasta 1522, cuando llegó la bula papal para poder publicar la Biblia. De hecho, es conocido que López de Zúñiga mantuvo una larga controversia con Erasmo, precisamente a raíz de la edición del Nuevo Testamento que había hecho este último. El manuscrito en cuestión que López de Zúñiga encargó a Zamora, y que este terminó entre 1518 y 1519, se conserva en la Biblioteca del Escorial, es este manuscrito en la imagen, y contiene el Sefer Michlol de Kimchi, el Mahalach de Moshe Kimchi y un Sefer Dikduk atribuido a Abraham y Benestra, pero parece que esta atribución no tiene mucho fundamento. Pocos años más tarde, en 1523, otro clérigo de Alcalá, Juan de Azcona, encargó, del que sabemos muy poco, más que el nombre, Juan de Azcona, porque está anotado en el colofón de este manuscrito. Como digo, Juan de Azcona encargó a Alfonso de Zamora una copia del Michlol de Kimchi. El hecho es que, bueno, este manuscrito que está hoy en día en la Biblioteca Nacional de España, como digo, ofrece una parte del Michlol traducida al latín, como se puede ver aquí, y otra parte traducida al español. Esta columna de aquí es la traducción al latín, mientras que en este lado, esta columna es la traducción al castellano. En lo que sería, creo, la primera traducción del Michlol a una lengua vernácula occidental. Mientras que la traducción al español está copiada, parece bastante claro, no en esta foto, pero en el manuscrito, parece bastante claro que la traducción al español está copiada por el propio Alfonso de Zamora. La traducción al latín parece de otra mano. Aunque bueno, hay cierta controversia sobre esto, puesto que hay quien opina que sí es la letra de Alfonso de Zamora. El colofón de este manuscrito está escrito también en hebreo y en castellano. Y dice lo siguiente, el texto castellano dice lo siguiente. Fue acabado el libro del Michlol, traduciendo se supone a Michlol Azeh, el libro del Michlol en el día sexto, 5 días del mes de junio, año de 1523 del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo, por mano de Alfonso de Zamora, su siervo, aquí en lugar de Alcalá de Henares. Traduce literalmente lo que suele poner en hebreo, Bemata Alcalá de Henares, en lugar de Alcalá de Henares, para el religioso perfecto fray Juan de Azcona, por la muchedumbre de su buen deseo de entender las palabras de hermosura que son escondidas en el libro. Tenemos ahí una reminiscencia bíblica, ¿verdad? Las palabras de hermosura. Imrei Shefer. A continuación del Michlol, en este mismo manuscrito, a continuación del Michlol, el manuscrito contiene el texto de los 613 preceptos, copiado también por Alfonso de Zamora, acompañado de la traducción al español, como podemos ver aquí. Comienza el texto. Aquí tenemos, estos son los 613 preceptos. Esta traducción al español, como digo, solamente se realizó parcialmente. Los primeros folios contienen la traducción al español y luego ya no. Es de suponer que el mismo Juan de Azcona fuera el que pidiera a Zamora la copia y traducción de los 613 preceptos, ya que este texto es, junto con los de gramática y exégesis,
uno de los demandados con cierta frecuencia por los hebraístas cristianos de la primera mitad del siglo XVI. Así, Jesús de Prado sugiere que este manuscrito pudiera estar en relación con otro, el manuscrito 17 en la Facultad de Teología de Vitoria, que contiene también los 613 preceptos traducidos al latín y que fue encargado a Alfonso de Zamora en algún momento después de 1523 por Alfonso Manrique de Lara y Solís, quien fue obispo de Badajoz y luego obispo de Córdoba, arzobispo de Sevilla e inquisidor general. 2 años después del encargo de Juan de Azcona en 1523, es decir, nos ponemos en 1525, Alfonso de Zamora recibe de nuevo el encargo de realizar otra copia del Mijlol con traducción latina. En este caso no hay traducción al español, es solamente traducción latina. Este manuscrito se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional de Francia y, como hemos visto, la traducción latina en el manuscrito encargado por Juan de Azcona solo era parcial. Había una parte traducida al latín, otra al castellano, por lo que Zamora aquí tuvo que dedicarse de nuevo a la tarea de copiar el Mijlol y a traducirlo al latín. El encargo de este manuscrito vino, tal y como puso de manifiesto Eleazar Gutbirth, de Edward Lee, que fue prebendado de York y Westminster y también arzobispo de York, quien precisamente había realizado embajada en 1525 de Enrique VIII de Inglaterra ante la corte castellana de Carlos V. Así que fue en ese momento, probablemente, cuando estaba Edward Lee de embajador en Castilla, que pudo haber conocido quizá a Zamora, no sabemos, pero lo pudo haber conocido, y fue en ese momento que realizaría el encargo de este manuscrito. Parece ser además que el intermediario de los dos, si no llegaron a conocerse, pues fue a través de un intermediario, y este no fue otro que Pablo Núñez Coronel, que había sido colaborador de Zamora en la Biblia Políglota para la edición de los textos en hebreo y en arameo, quien, en palabras del propio Zamora, le aconsejó y animó a realizar este encargo. Para realizar la copia de estos manuscritos del Mijlol, la pregunta de nuevo es ¿qué manuscritos pudo haber utilizado Alfonso de Zamora? Como hemos visto antes con el Shogashim, pues ahora qué manuscritos del Mijlol pudo haber utilizado para la copia de estos manuscritos. La Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid guarda de nuevo 3 manuscritos que Zamora consultó, anotó, y en 2 de ellos además suplió faltas, como hemos visto que hace generalmente en otros manuscritos incompletos. El único de los 3 en el que Zamora no suple faltas, porque está completo, es un manuscrito escrito en una letra italiana, semicursiva, probablemente del siglo XIV, que contiene numerosas anotaciones marginales de al menos 3 manos diferentes, una de las cuales es sin duda de Alfonso de Zamora. Es este manuscrito, el número 19, y aquí se puede observar la manícula de una anotación. Alfonso de Zamora copia manículas en varios de sus manuscritos, por lo cual sabemos que esto tuvo que ser él. Bien, estas anotaciones son prueba de su lectura y uso por Alfonso de Zamora, ya fuera para hacer una copia o para trabajar en su gramática. No existe ninguna anotación por la que podamos establecer el momento de su uso, del uso de este manuscrito por Zamora, ya que la única nota que escribió se refiere al número de folios que contiene el manuscrito. La nota tiene 109 hojas. Este es el primero de los manuscritos del Mijlol en la Universidad Complutense. El segundo es este. Es una copia del Mijlol de la primera mitad del XIV, producido en la península ibérica, en la que lo que vemos aquí son folios suplidos por Alfonso de Zamora.
En este manuscrito, Alfonso de Zamora suple un total de 19 folios, tal y como él mismo indica en el manuscrito. Este manuscrito sí contiene una nota una anotación de mano de Alfonso de Zamora en la que nos informa de la fecha en que completó las faltas de este manuscrito y la finalidad de tal actividad. Y dice que es el colofón que tenemos aquí. Sí. Lo tenemos aquí. No se ve bien, pero bueno, empieza en Islam, Jesón, Sefer, bueno, no veo bien, pero está ahí el colofón. Y tenemos aquí su nombre en más grande, se distingue bien: Alfonso de Zamora, Bemata Alcalá de Henares. Bien. Dice esta anotación: se ha completado perdón, lo que falta de este libro del Mijlol con puntos por mano de, es decir, que lo copia vocalizado, por mano de Alfonso de Zamora en la ciudad de Alcalá de Henares, para colocarlo en la biblioteca donde lo hojen los sabios y profesores, con el fin de comprender los secretos de los 24 libros, de la Biblia hebrea, lógicamente, que brillan como zafiros. Tenemos aquí Meirim Kasafirim, que brillan como zafiros. En el año 1534 del cómputo de nuestra salvación, el lunes, día 2 del mes de octubre. Y la tercera copia del Mijlol en la Universidad Complutense de Madrid es el manuscrito 20, al que me he referido antes por este folio intruso en otro manuscrito, pero que pertenece en realidad a este. Es un folio que suple la falta del principio de este manuscrito. El manuscrito es probablemente de la segunda mitad del siglo XIV y procede de la península ibérica o el norte de África. En este manuscrito, Alfonso de Zamora suplió 5 folios en total, de los que 4 están todavía en su lugar, y el quinto es este folio que vemos a la derecha, que es el folio intruso en el manuscrito 21. Además, en uno de los folios originales del manuscrito, Zamora completa el texto que ya no se leía, es decir, no es que supla un folio, sino que es un folio de pergamino donde la mitad del texto ya no se ve bien, y Alfonso de Zamora recopia, ¿no?, sobre el pergamino, y se refiere a esto como lo aclarado, en una nota en la que después dice, haciendo referencia a lo que ha completado en el manuscrito, dice: son 3 pliegos enmendados con lo aclarado. Es decir, 5 folios que suple, más un folio para hacer 3 pliegos en lo que él aclara, ¿no?, es decir, lo que copia lo que ya no se puede leer. Mientras Zamora completaba el encargo de Edward Lee, del que hemos hablado antes, la copia del Mijlol, se publicó en 1526 su gramática, ¿no?, su Introductiones Artis Grammaticae Hebraecae, en la imprenta de Miguel de Eguía. Miguel de Eguía, solo para recordar, fue impresor de la Universidad de Alcalá después de Arnau Guillén de Brocard, el famoso impresor de la Biblia Políglota Complutense. Pero no solo eso, sino que, como se señaló Marcel Bataillon en su conocida obra Erasmo y España, Eguía formó parte de un grupo de erasmistas en Alcalá, colaborando, además, a la publicación y difusión de las obras de Erasmo en España. En esa misma fecha, 1526, esa fecha coincide con la copia del primero de una serie de volúmenes manuscritos de la Biblia interlineal hebreo-latín, como puede verse en esta imagen, hebreo, y el texto que vemos interlineal es latín, con anotaciones gramaticales que llevaron a cabo Alfonso de Zamora y el teólogo Pedro Sánchez Ciruelo entre 1526 y 1537. Los diferentes volúmenes, el que tenemos ahí es el Génesis. Los diferentes volúmenes de esta Biblia interlineal se conservan hoy día repartidos entre las bibliotecas de la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Salamanca
y la Biblioteca del Escorial. El volumen con el texto del Génesis, este que se ve en la imagen, se conserva en la Universidad Complutense de Madrid y fue copiado en 1527, como dije, y está dedicado al que era entonces arzobispo de Toledo y conocido humanista y simpatizante de las ideas de Erasmo, Alfonso de Fonseca y Ulloa, cuyo escudo de armas debía de estar representado en la portada de este manuscrito. Esto que vemos aquí recortado, el folio está recortado y luego pegado sobre otro folio, como puede verse. Bien, pues aquí probablemente estaría el escudo de Alfonso de Fonseca. Este proyecto de Biblia interlineal estaría destinado a ser llevado a la imprenta, como parece indicar el boceto de portada tipográfica, este que vemos en el folio número 1. Pero, en todo caso, nunca se imprimió ninguno de estos volúmenes. Bien, en ese año de 1527 se produjo un evento de la máxima trascendencia para el cambio de rumbo en el desarrollo del humanismo español e indirectamente en la actividad de Alfonso de Zamora. En Valladolid se celebró ese año de 1527 una conferencia teológica con el objetivo de debatir presuntos errores doctrinales en las obras de Erasmo, cuya ortodoxia había sido puesta en entredicho por notables miembros de las órdenes mendicantes, que habían sido objeto de sátira en varias de las obras de Erasmo. Favorables a Erasmo en esa conferencia eran el propio arzobispo de Toledo, Alfonso de Fonseca, y el inquisidor general Alfonso Manrique de Lara y Solís, mientras que en contra de las ideas de Erasmo estaban los teólogos conservadores de la escuela de Salamanca, además de otros personajes relevantes como Pedro Sánchez Ciruelo. Aunque la conferencia no llegó a ninguna conclusión, a partir de 1530 los conservadores antierasmistas cobraron más influencia y poder, y la Inquisición empezó a actuar contra los más conocidos erasmistas. Bien, como sabemos, el impresor Miguel de Eguía fue interrogado por los inquisidores ese mismo año de 1530, y en 1533 fue detenido Juan de Vergara, colaborador en la edición de la Biblia Políglota y que era catedrático de filosofía en Alcalá, además de secretario del propio arzobispo de Toledo, Alfonso de Fonseca, quien intentó protegerlo al principio, durante unos pocos meses, pero desde su detención en junio de 1533 hasta febrero de 1534, fecha en la que el arzobispo muere. Una copia del comentario de Abravanel a Profetas Posteriores impreso en Sonchino en 1520 se conserva en la Universidad Complutense de Madrid y contiene diversas anotaciones de Alfonso de Zamora, quien además añadió los puntos vocálicos al texto de todo el comentario en 1531, tal y como él mismo afirma en una anotación. En otra de estas anotaciones, escrita probablemente hacia 1534, Carlos Alonso Fontela, profesor de la EMEO en la Universidad de Madrid, ha visto un posicionamiento expreso de Alfonso de Zamora en contra de los erasmistas por considerarlos causantes de sus penurias, en particular contra Miguel de Eguía, con quien mantuvo un pleito, y quizá también contra Juan de Vergara, secretario del arzobispo Fonseca. Las opiniones sobre el posicionamiento ideológico de Zamora en este punto son controvertidas. Hay quien defiende que su ataque a los erasmistas no era ideológico, sino que se debe únicamente al perjuicio económico que algunos erasmistas le habían causado, en particular Miguel de Eguía. Otros explican que su posición es resultado de su amistad con Pedro Sánchez Ciruelo, que era un conocido antierasmista. Pero otra posibilidad, no menos probable, en mi opinión, es que en su situación, digamos, de debilidad, sin la protección del recién fallecido arzobispo Fonseca y por su condición de converso, Zamora optará por fingir animadversión por los erasmistas y otros heterodoxos e intentara reforzar sus lazos de amistad y colaboración con figuras fuera de toda sospecha, como Pedro Sánchez Ciruelo, con quien colaboraba en los volúmenes de la Biblia interlineal. Sea como fuere, lo que nos interesa aquí es que a partir del inicio de la persecución contra los erasmistas, cesan los encargos de copias del Mijlol y del Shoashim de David Kimchi
y de otras obras gramaticales de autores sefardíes y provenzales. Así, los nuevos encargos a Zamora no se centran tanto en obras gramaticales, sino más en obras doctrinales y exegéticas en hebreo. Este giro puede estar conectado con el hecho de que el encargo de obras de gramática, ya fuera hebrea en el caso de Alfonso de Zamora o griega en otros casos, pudiera ser visto como algo sospechoso relacionado con los erasmistas, y en el caso del hebreo, con judaizantes, ya que el empuje de los estudios filológicos en Alcalá, incluido el estudio del hebreo y del griego, y el desarrollo del proyecto de la políglota, fueron empresas iniciadas, auspiciadas y desarrolladas en gran medida por el grupo de erasmistas en Alcalá, liderados por Cisneros I y Fonseca después. Así, Alfonso de Zamora termina en 1532 un encargo de Juan Álvarez de Toledo, hijo del segundo duque de Alba, que fue obispo de Córdoba, Burgos y Santiago de Compostela, de una obra titulada Libro de la Sabiduría Divina, Sefer Chochmat Elohim. La tenemos en la imagen. Esta obra fue estudiada por Federico Pérez Castro en la década de 1950 y Pérez Castro identificó esta obra como una recopilación de los textos hebreos utilizados por Ramón Martí en su clásica obra de polémica Pugio Fide. El manuscrito de esta obra se encuentra hoy en día en la biblioteca del Escorial. En esa misma biblioteca se conserva este interesante manuscrito copiado por Alfonso de Zamora que contiene el prólogo y comentario a Isaías de David Kimji, con traducción al español hasta Isaías 26:12, como podemos ver aquí. El manuscrito no contiene información sobre la fecha de la copia, pero su producción debe ponerse en relación con el encargo que de la misma obra, con la traducción al latín, le hizo el obispo de Coria, Francisco de Mendoza y Bobadilla, en 1541, como he mencionado antes, y en un contexto como el que acabamos de describir, posterior a la represión inquisitorial contra los erasmistas y otros heterodoxos a principios de la década de 1530. Otros dos manuscritos con el comentario de Isaías de Kimji utilizados y enmendados por Alfonso de Zamora se conservan en la biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid. Bien, en uno de ellos es este manuscrito, el número 9, copiado en 1390. Zamora suplió 7 folios que faltaban, lo cual realizó según una anotación de su propia mano, que podemos ver aquí. Este está más grande, se puede leer mejor. Alfonso de Zamora, Katav, Chesonei, Asefer Azeh, Vehen Nekudim, es decir, están vocalizados, como casi siempre que él completa texto. El suplir estos folios en este manuscrito lo realizó, según esta anotación, en 1534. En el otro manuscrito, también de la Universidad Complutense, el número 10, aquí vemos los estragos de la tinta ferrogálica sobre el papel. En este otro manuscrito, que también incluye el comentario a Ezequiel de Kimji, además del de Isaías, y que fue copiado alrededor de 1450, el manuscrito original, Alfonso de Zamora suple el primer cuaderno al completo. En este caso no hay anotación que nos indique el año, pero podemos pensar que con toda probabilidad estaba utilizando este manuscrito, si no en el mismo año, si en la misma época, alrededor de 1534, como había utilizado el anterior. Bien, los manuscritos copiados por Zamora con el comentario a Isaías de Kimji, así como la existencia de manuscritos con ese mismo texto enmendados por él y usados sin duda para los encargos de copia que recibió, podrían estar en la base de un proyecto de traducción al latín con la idea de llevarlo a la imprenta. El encargo del obispo de Coria, 1541, parece señalar en esa dirección. Existen además, como hemos visto, ejemplares de ediciones del comentario a profetas posteriores de Kimji,
que fueron utilizados y anotados por Zamora, que además de haber sido utilizados para tareas docentes, pudieron haber servido como fuente textual para las copias realizadas por él. Todo ello me lleva a sugerir, como mera hipótesis, que pudo existir el proyecto de editar el comentario a Isaías de Kimchi con traducción latina, quizá auspiciado por el obispo de Coria. No obstante, ante la falta de evidencia expresa sobre este hecho, pues esta posibilidad queda pues, como hipótesis. Bien, para finalizar, en palabras voy a citar a Jesús de Prado, que en un artículo suyo dice, y cito: el hebraísmo cristiano es a menudo asociado con la Reforma, en una lectura esencialista fundamentalmente ahistórica, en la cual el estudio de la lengua y la literatura hebreas por cristianos habría sido fomentado casi exclusivamente por el protestantismo y la libertad de conciencia. Fin de la cita. Bien, en efecto, parece ser que la idea de que el hebraísmo cristiano está asociado casi exclusivamente al ámbito intelectual de la Reforma protestante no puede mantenerse como tal, al considerar, por ejemplo, la gran demanda de obras en hebreo, de autores judíos y de traducciones por parte de destacados miembros de las élites católicas nobiliarias y eclesiásticas de España en la primera mitad del siglo XVI, tal y como hemos visto hasta aquí. Son esas mismas élites las que demandaron con igual avidez obras en griego y en latín de la antigüedad clásica. Es, por tanto, en el contexto del humanismo y del renacimiento europeo, independientemente de la afiliación religiosa, que deben enmarcarse proyectos como el de la Biblia Políglota de Alcalá, o el posterior de la segunda mitad del siglo XVI de la Biblia Políglota de Amberes, que fue patrocinada y auspiciada nada menos que por Felipe II. En ese mismo contexto debe enmarcarse la prolífica actividad del hebraísta Alfonso de Zamora, tanto en el ámbito de la gramática hebrea como en el de la copia y edición de textos exegéticos hebreos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan interesante conferencia, con tantísimos datos tan pormenorizados. Y llega el turno de ofrecer la palabra a los asistentes por si tienen preguntas, sugerencias, alguna duda, algún comentario a lo que nos ha comentado Javier del Barco. Está todo muy claro. De todo, ¿no? Es muy interesante la idea principal que, bueno, que hay un interés y un deseo de copiar y conocer todas estas obras que, como decías tú al principio de la cita de Ángeles, que se desconoce esta labor en la gramática hebrea del principio del 16, ¿no? Bien, un poco mi interés, ¿no?, al trabajar sobre esto era poder conectar esa actividad de Alfonso de Zamora con los manuscritos, con su propia, con lo que sabemos de su actividad en Alcalá de Henares y con el contexto, ¿no?, el contexto humanista e intelectual que conocemos en Alcalá de Henares en esa primera mitad del siglo XVI, ¿no? Poder conectar los manuscritos, ¿no?, y todas las anotaciones que podemos encontrar en ellos con lo que conocemos de su actividad. Sí, a mí me ha resultado muy interesante comprobar cómo en el hebreo parece, yo deduzco de tu conferencia, yo no entiendo de estas cuestiones, es importante la labor de los conversos dentro de ese núcleo de hebraístas cristianos. Parece que es fundamental, ¿no? Y mi duda es, ¿hasta qué punto es fundamental también la labor de Alfonso de Zamora como traductor, copista, editor de textos? Que veo que casi todo, por lo que yo estoy viendo, es David Kimchi, está por todos lados, ¿no? Parece que se especializó en David Kimchi, ¿no? Pues mi duda sería, ¿hasta qué punto Alfonso de Zamora es fundamental en esa labor? Bueno, él fue fundamental junto con Alonso de Alcalá y con Coronel
en la edición de los textos hebreo y arameo de la políglota, ¿no? En ese sentido es algo que sabemos que ellos tres editaron el texto hebreo y el del Targum. En cuanto al Shogashim o el Michlol de Kimji y los comentarios de Kimji también, bueno, tenemos estas anotaciones en las que dice que Cisneros le encargó trabajar en la edición de una traducción latina del Shogashim, se le encargaron varias copias del Michlol también, del Shogashim, pero no, digamos, todos estos proyectos en los que podemos ver que estaba implicado y que recibió multitud de encargos, ninguno de esos proyectos, digamos, tuvo un resultado final en la edición de un texto. Una de mis hipótesis trabajando con estos manuscritos es que quizá él estuviera trabajando en la traducción del comentario de Isaías y Ezequiel al latín, o en editar el texto hebreo con la traducción latina, pero no se llevó a cabo. Lo único que tenemos es, bueno, sabemos que él utilizó varios de esos manuscritos, y bueno, es una hipótesis porque tampoco tenemos constancia, ¿no?, de que se estuviera trabajando en esa edición. Como sí tenemos constancia por esa anotación en el manuscrito de Salamanca de que Cisneros le había encargado a Zamora y a otros, pues, trabajar en la edición del Shogashim. Muy bien. Goretti. Bueno, como ha dicho Antonio, David Kimji parece que está por todas partes, pero en estos círculos se propagaron también obras anteriores, obras exegéticas y gramaticales anteriores a David Kimji, propiamente Andalusíes. No, el interés fundamental en los círculos de Alcalá primero está relacionado con la propia edición de la Biblia políglota, la edición de los textos hebreos y arameos, y para eso se utilizan numerosos manuscritos de la Biblia. Y después, por los encargos que hemos visto que tiene Zamora, pues el interés de estos hebraístas cristianos, o vamos a decir, de esta élite eclesiástica y nobiliaria, pues era tener copias de herramientas, ¿no?, que les ayudaran, dentro de este contexto humanista, ¿no?, de las primeras décadas del siglo XVI, herramientas que les ayudaran a aprender la lengua de la Biblia. Este era un poco el objetivo. Entonces, claro, todo pasa por el más conocido gramático judío medieval, David Kimji, y también la interpretación que Kimji hace del texto bíblico. Lógicamente también uno de las imágenes que he mostrado es la edición del comentario de Abravanel,